Esta es la expresión de una circunferencia en el plano XY. Como pueden ver, esta es una función. Nosotros podemos escribir esta misma expresión como y igual a más menos la raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar toda la física de una partícula que se mueve sobre una circunferencia dada por esta ecuación, tendríamos que empezar a encontrar su primera derivada, su segunda derivada, porque recuerden que la primera derivada está relacionada con la velocidad, la segunda con la aceleración, y empezar a intentar obtener toda la física de una partícula que se mueve a través de una trayectoria circular a partir de esta ecuación. Sí, de esta ecuación o de esta expresión. Este es un escalar y representa a una circunferencia. Nosotros bien podemos trabajar de esta forma o podemos trabajar con su equivalente vectorial, que sería r coseno de teta en la dirección y más r seno de teta en la dirección j. Estas dos expresiones representan lo mismo, representan una circunferencia en el plano XY. La única diferencia es que aquí, en la función vectorial, lo que estamos haciendo es describir cada punto sobre la curva que está representada por una circunferencia, y cada punto está representado por un vector. Sin en cambio, en este punto, en esta expresión, estamos haciendo lo mismo. La única diferencia es que aquí nosotros estamos relacionando dos variables, la variable independiente X y la variable dependiente Y. Básicamente, son procesos diferentes. En este estamos describiendo cada punto en el espacio, y en este no. En este estamos describiendo un subconjunto del espacio. Ahora, esa es una breve explicación de las diferencias que pueden existir entre... porque esto es una expresión del tipo y igual a f de x. Y este simplemente es una función también, pero vectorial, que también depende de un parámetro, del parámetro t, y es que nosotros decimos que el teta varía con el tiempo, o teta depende de un parámetro t. Son dos maneras de ver, son dos maneras de describir el mismo movimiento o la misma curva. Ahora vamos a empezar. Nosotros lo vamos a ver ahorita todo desde el punto de vista de funciones vectoriales. La función vectorial que describe a una circunferencia, a una curva, la cual está representada por una circunferencia, ya sabemos que está dada de esta forma. Igual a r coseno de teta en la dirección y más r seno de teta en la dirección j. En este caso no aparece explícitamente la variable t o el parámetro t, pero podemos decir, pero como nosotros estamos trabajando en una circunferencia, y por ejemplo, si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia en el centro de nuestra circunferencia, supongamos que está en el centro, mejor. Aquí nosotros, como estamos trabajando en una circunferencia, lo único que varía es el ángulo teta. No varía el radio, porque estamos describiendo una circunferencia. En este tipo de descripción, como estamos describiendo a esta curva, el radio es constante. El radio vendría siendo r. Y lo único que va variando es el ángulo teta conforme vamos ubicando a cada punto sobre la circunferencia. Para este punto que está aquí, hay un teta. Para otro punto, tendría que haber un teta diferente. Por lo tanto, como teta está variando, vamos a poner que teta es una función de un parámetro, del parámetro t. Como estamos viendo problemas con
que tengan un significado físico, este t, como ya se mencionó anteriormente, va a representar el tiempo. Ahora, si nosotros queremos calcular la curvatura de esta trayectoria, nosotros sabemos que la curvatura es, por así decirlo, es la forma en la que varía, en la que va variando la trayectoria respecto de un sistema de referencia. En este caso, nuestro sistema de referencia, como estamos usando los vectores de vectores y j, pues es el sistema de referencia XY, es decir, el plano cartesiano. Ahora vamos a calcular los vectores que ya hemos introducido. Primero, el vector tangente unitario. El vector tangente unitario también va a depender del tiempo y va a ser una función vectorial. Esta va a estar dada por la primera derivada de nuestra función vectorial, es decir, R' entre la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial. Y eso vendría siendo, pues primero tendríamos que calcular la derivada. R'. Este va a ser, como R es constante, la derivada no afecta al radio o a la variable que representa el radio. Entonces va a ser R por teta prima por menos seno de teta. Si me equivoco, por favor, díganme. En la dirección Y más coseno de teta en la dirección J. Ahora su magnitud. Pues su magnitud simplemente sería R teta prima. Recuerden que teta depende del tiempo, por lo tanto tiene que aparecer una derivada de teta. Así, si teniendo en cuenta que ya encontramos la derivada y la magnitud de la derivada, ya podemos ver cuánto vale o cómo está, o qué tipo de vector es el vector tangente unitario. En este caso sería menos seno de teta en la dirección Y más coseno de teta en la dirección J. Se va el término R entre teta prima porque lo estamos dividiendo entre la magnitud y la magnitud es R entre teta prima. Ahora, nosotros sabemos que la curvatura o de las relaciones que encontramos o que mostramos, las fórmulas de Frenet-Serret, sabemos que la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco también se puede expresar como la derivada del vector tangente respecto del tiempo entre la derivada de la longitud de arco respecto del tiempo. Y eso va a ser igual a aquí es vector, a t', la derivada del vector tangente entre la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial. Y eso a su vez tiene que ser igual a k por n, donde n es nuestro vector normal al vector tangente. Ahora, si nosotros queremos encontrar la curvatura, tenemos que aplicar o encontrar la magnitud de este vector y la magnitud de este vector va a ser igual a la magnitud de este vector, pero como estos dos vectores son vectores unitarios, simplemente nos va a quedar que la curvatura tiene que ser igual a 1 entre la magnitud de R'. ¿Por qué? Porque como les menciono son vectores unitarios, tanto este vector como este vector son unitarios, por lo tanto cuando calculemos su magnitud va a ser igual a 1. Y eso nos va a encontrar que esto tiene que ser igual a 1 entre R por teta prima. Ahora, si en general decimos que teta es igual a t, pues vamos a encontrar que teta prima es igual a 1. Y esto nos va a decir que, ahora,
aquí voy a poner, si θ es igual a t, es decir, que θ varía de forma lineal en el tiempo, entonces vamos a encontrar que la curvatura de esta función vectorial va a ser igual a 1 entre r. Y esto va a implicar que el radio de curvatura, que lo habíamos definido como ρ igual a 1 entre la curvatura, va a ser igual a r. Es decir, el radio de curvatura simplemente va a ser el radio que describe a cada punto sobre nuestra curva. Ahora, teniendo en cuenta ya esto, vamos a encontrar expresiones para la velocidad y la aceleración de una partícula que se mueve, o mejor dicho, que hace un movimiento circular uniforme. Es decir, una partícula que se mueve sobre una circunferencia. Como se mueve en una circunferencia, el radio va a tener que seguir siendo constante y el único que va a ir variando es el ángulo θ. Así que vamos a hacerlo. Bueno, vamos a usar esta expresión, la expresión del vector tangente. Nosotros sabemos que el vector tangente es igual a la primera derivada de nuestra función vectorial entre la magnitud de la primera derivada. Y esto, como nosotros sabemos, como ya estamos describiendo una partícula que hace este movimiento, la primera derivada de nuestra función vectorial va a ser igual a la velocidad de la partícula. Cuando nosotros hablamos de velocidad, estamos hablando del vector que representa la velocidad de una partícula. La magnitud de la velocidad, en este caso le vamos a llamar rapidez, la rapidez de la partícula. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros mencionamos velocidad, estamos hablando del vector que representa la velocidad. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de la magnitud del vector velocidad. Entonces, en este caso vamos a tener que que el vector tangente es igual a la velocidad entre la rapidez. En este caso, para ya no poner valor absoluto, lo voy a escribir así. B igual a la magnitud del vector velocidad. A ver si no nos confundimos. Esto va a implicar que el vector de velocidad va a ser igual a la velocidad por el vector tangente unitario. Esto ya tiene la forma de una de las expresiones que nosotros conocemos. Ya tenemos una expresión para la velocidad. Ahora, si nosotros queremos sacar la aceleración de una partícula que se mueve aquí, pues tenemos que derivar. Vamos a tener que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a la aceleración. Y en este caso, pues tenemos que derivar, va a ser igual a la derivada respecto del tiempo del producto de la rapidez por el vector tangente. Y pues aquí estamos multiplicando una función escalar por un vector. Y nosotros sabemos que si nosotros multiplicamos una función escalar y un vector y las derivamos, pues se sigue respetando la misma regla de derivación que para dos funciones escalares. Es decir, la derivada del primero respecto del tiempo por el segundo más el primero por la derivada respecto del tiempo del segundo. Y de nuevo, usando una de las ecuaciones que nosotros tenemos, recurriendo a esta misma expresión, nosotros tenemos que, de aquí, tenemos que la derivada del vector tangente respecto del tiempo va a ser igual a
R' por K por N, por el vector normal. Entonces, nosotros podemos sustituir aquí directamente y vamos a encontrar que la aceleración de una partícula que hace un movimiento circular uniforme es igual a la derivada de la rapidez respecto del tiempo por el vector tangente unitario más b por, sustituyendo la derivada de t respecto del tiempo. Por esto vamos a encontrar que es la rapidez por r' por k por el vector n. Y esto va a ser igual a la derivada de la rapidez respecto del tiempo por el vector tangente unitario más, recuerden que esto es b, entonces va a quedar b cuadrada entre k, ya sabemos cuánto vale k, 1 entre r, por el vector normal. Ahora, esta es ya encontramos la expresión de la aceleración de una partícula que está haciendo un movimiento circular uniforme. Como pueden ver, la aceleración se divide en dos, es decir, la aceleración va a tener dos componentes. Recuerden que estos vectores son unitarios y aparte de ser, y además de ser ordinario unitarios, son ortogonales. Entonces, bien, estos vectores los podemos considerar un sistema de referencia. Es decir, este es el vector t, que es el vector tangente y unitario, y n, el vector normal unitario, son equivalentes a usar las vectores direccionales y j. Cumplen con las mismas dos propiedades que cumplen estos dos vectores. Estos dos vectores representan a las coordenadas x y y. Bien, estos podemos considerar que estos dos vectores, el vector tangente y el vector normal, también representan dos direcciones. La dirección normal y la dirección tangente al movimiento que realiza la partícula sobre una circunferencia. Es decir, que hace un movimiento circular uniforme. En este caso, el vector t, diríamos que está representado, como es el vector tangente, tendría que ser un vector que es tangente a un punto sobre por así decirlo, supongan que esto es que este vector es normal, mejor dicho, tangente. Este vendría siendo el vector t. Y tendríamos que aquí encontrar un vector normal. Este tendría que ser el vector n, el cual es perpendicular al vector t. Este vendría siendo el vector normal. Y como son ortogonales, pues tendrían que formar un ángulo de 90. Entonces, bien, podemos ver que si nosotros tenemos un objeto que hace un movimiento circular uniforme, que se mueve sobre esta trayectoria, ese objeto va a adquirir una componente tangente a la trayectoria o al movimiento y una componente normal, que es normal también a nuestra trayectoria. Esto es puramente debido al movimiento que realiza esta partícula o este objeto. Todos los objetos que hagan un movimiento circular uniforme se van a descomponer en dos, en una componente normal y una componente tangencial al movimiento que realizan estos objetos. Eso es por así decirlo, esa es la naturaleza, hace que un objeto que se mueve en un movimiento circular uniforme a fuerzas tenga que descomponerse su aceleración en dos componentes.
Eso se ve de toda la matemática que nosotros hacemos aquí, pues vemos que cualquier objeto que haga un movimiento circular uniforme, a fuerza se tiene que descomponer en estas dos partes. Y no importa si el movimiento que hace nuestra partícula es un semicírculo o incluso una fracción de círculo, un cuarto de circunferencia, siempre tienen que aparecer esas dos componentes. No necesariamente tiene que ser la partícula o el objeto una trayectoria completa de 2pi, no, sí, con el simple hecho de empezar a hacer una curvatura cualquiera, el objeto automáticamente se va a descomponer en una parte tangencial y una parte normal. Siempre se va a descomponer en dos partes, siempre y cuando haga un movimiento que tenga cierta curvatura. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, tomamos el caso en el que R ya no es constante? Si R ya no es constante, en este caso ya no va a describir una circunferencia a la trayectoria de la partícula, va a describir otra cosa, dependiendo de cómo varíe R y cómo varía el ángulo θ. Pero para este caso lo que queremos mostrar es cómo hacer un cambio de coordenadas. Voy a borrar esta parte. En lugar de usar el sistema de coordenadas, en lugar del sistema de coordenadas X y Y, en el plano X y Y, nosotros describimos este sistema de coordenadas a través de dos vectores unitarios, el vector Y en la dirección X y el vector J en la dirección Y. Ahora queremos encontrar otros dos vectores que también nos sirvan para describir a todos los puntos del plano XY, pero formando un nuevo sistema de referencia o de coordenadas. Este nuevo sistema de coordenadas va a ser el sistema de coordenadas polares. Como recordarán, el sistema de coordenadas polares es el que toma a X igual a R coseno de θ y a Y igual a R seno de θ. Si R es constante, lo único que hace este cambio es encontrar a todos los puntos que se encuentran sobre una circunferencia, pero si ahora R varía, lo que vamos a hacer es encontrar a todos los puntos en el plano XY, porque ahora R está variando, estamos considerando que R primero va a ir variando el ángulo, conforme vaya variando el ángulo, para un R, vamos a encontrar un ángulo al principio, y para este mismo R, el ángulo se va a ir haciendo más chiquito, y cada vez más chiquito, dependiendo de cómo tomemos, o dependiendo de lo que nosotros vamos a describir. Ahora también vamos a considerar que el radio va a ir variando. Ahora también el radio va a ir variando. Va a ir cambiando tanto el ángulo como la longitud o el radio de cada punto. Entonces vamos a checar qué pasa. En este caso, pues como hasta ahorita el único sistema de coordenadas que nosotros conocemos, vamos a tener que construir este nuevo sistema de coordenadas en términos del viejo sistema de coordenadas. Es decir, vamos a tener que usar de nuevo al plano XY. Solo que ahora vamos a considerar que va a variar tanto el ángulo aquí está. Ahora, de nuevo este va a ser el eje X, el eje Y aquí vamos a encontrar los vectores unitarios y J. Este va a ser
Y en la dirección de X, este va a ser Y. En la dirección Y. Puedo poner aquí. Y J. Y ahora este va a ser R, nuestro vector que ubica cada punto en el espacio y que ahora va a ir variando. Y aquí vamos a tener nuestro ángulo θ. Y aquí vamos a encontrar, o aquí vamos a colocar nuestro nuevo sistema de coordenadas. A este sistema a este vector lo vamos a llamar el vector unitario ER, y el vector unitario Eθ. También son unitarios y son ortogonales, forman también un ángulo de 90 aquí, estos dos vectores. Y ahora vamos a intentar encontrar a la velocidad y la aceleración en términos de estos dos vectores. El vector es ER y el vector Eθ. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, si nosotros aquí dibujáramos de nuevo otra circunferencia, lo que vamos a hacer es que sobre cada punto de la circunferencia vamos a encontrar este sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas Eθ y ER. Y aparte, como R va variando, cada vez si R se hace más grande, vamos a encontrar una circunferencia más grande, la cual también va a tener en cada punto este sistema de referencia también anclado en cada punto. Entonces, tenemos que empezar a hacer lo mismo. Primero construir nuestra función vectorial, que va a depender del tiempo, pero ahora va a ser R, y de nuevo vamos a decir que θ va a depender del tiempo, y vamos a tener R seno de θ en la dirección J. En este punto, en este instante, en el tiempo t, se encuentra aquí un punto el cual está descrito por este sistema. Entonces ahorita no vamos a tomar a R como una variable, solamente vamos a tomar a θ como una variable del tiempo. Y pues esto, como estamos considerando en este instante a R constante, pues se repite de nuevo todo lo que hicimos anteriormente. Vamos a encontrar nuestro vector tangente, que ya sabemos cuál es, que va a ser menos seno de θ en la dirección Y, más coseno de θ en la dirección J. Y también ya sabemos cuál es nuestro vector normal. Le voy a poner aquí un gorrito para representar que son unitarios. Cuando un vector tiene una flecha, es un vector con una magnitud cualquiera. Cuando el vector tiene un tipo aquí como gorrito, representa que el vector es unitario. Entonces, el siguiente vector va a ser menos coseno de θ en dirección Y, esto ya los calculamos, más seno de θ en la dirección J. Este es el vector tangente a un punto cualquiera sobre una circunferencia en este instante. Y este es el vector normal sobre también un mismo punto en ese mismo instante. Entonces, en este caso, este vector con este menos aquí está apuntando hacia el origen. Y no queremos este tipo de vector, queremos un vector que apunte del origen hacia cualquier otro punto. Entonces, por conveniencia vamos a cambiar el signo, porque si consideramos con el signo menos, este no nos sirve para hacer un sistema de referencia. Recuerden que este sistema de referencia debe ser derecho, es decir, si nosotros si nos movemos de X a Y, nosotros generamos otro nuevo vector que apunta hacia afuera de la pantalla. Esto se le llama la regla de la mano derecha. No sé si la han visto en sus cursos de física. Pues queremos que estos dos vectores cumplan lo mismo que el vector unitario y J. Por lo tanto, necesitamos tomar
a este vector como positivo, no como negativo, como al principio lo había puesto, porque si no ya no cumple con que sea un sistema derecho. Es decir, que si yo me muevo de X a Y, el vector resultante se apunte hacia fuera de la pantalla. Y queremos que estos dos vectores cumplan lo mismo, por lo tanto vamos a tomar, en este caso, el signo positivo, y podemos hacerlo porque aunque nosotros tomemos el negativo o el positivo, estos dos vectores van a seguir siendo ortogonales, y eso es lo que nos interesa, encontrar dos vectores ortogonales. En este caso, pues va a resultar que podemos tomar a este vector, al vector tangente y al vector normal, los podemos asociar directamente con este vector e teta y r. El vector tangente va a ser igual al vector e teta y el vector er va a ser igual al vector normal. Entonces, en lugar de usar ahora a los vectores y j, queremos usar a los vectores e teta y er. Y eso se va a lograr fácilmente porque nosotros tenemos que el vector r, nuestra función vectorial, es igual a r por, sacamos a r como factor común en cada una de las componentes y nos va a quedar teta en la dirección y más seno de teta en la dirección j. Y esto va a ser er. Entonces, esta función vectorial la podemos reescribir de esta forma, como r por el vector er, es r por el vector er. Ahora sí, ya no estamos usando los vectores y j. Ahora vamos a empezar a usar el vector a estos nuevos vectores que forman un nuevo sistema de referencia ortogonal. Entonces, como esto lo hicimos en un instante t, es decir, en t igual a t0, podemos considerar a r como una constante. Ahora, ya ahora sí lo podemos empezar a variar. Y si nosotros empezamos a variar y queremos calcular la velocidad, pues lo que tenemos que hacer es derivar a esta función vectorial. Vamos a encontrar que la derivada de nuestra función vectorial respecto del tiempo va a ser igual a la velocidad. Y esto es derivar esto. Y como es un producto, pues tenemos que derivar cómo se derivan los productos. Es decir, R', porque ahora sí estamos considerando que R varía, o varía con el tiempo, por ER más R por la derivada de ER respecto del tiempo. Pero este vector, la derivada de ER respecto del tiempo, es igual a la derivada de n respecto del tiempo. Y a su vez ya sabemos que esto es igual a la derivada de n respecto de la longitud de arco por la derivada de longitud de arco respecto del tiempo. Y esto de nuevo va a ser igual a la derivada de n respecto de s por la magnitud de la derivada. Y nosotros ya sabemos que por las ecuaciones de Ferret-Serret, este vector es igual a entonces a este vector, ¿cómo lo podemos reescribir? Pues tendríamos que derivar al vector tangente. ¿Están de acuerdo? Podemos usar tanto una de las ecuaciones o fórmulas de Ferret-Serret o directamente lo podemos encontrar porque recuerden que queremos escribir todo en términos del vector ER, R y DR. Entonces, tendríamos que encontrar cuánto vale esta derivada. Bien, si nosotros calculamos todo directamente de estas expresiones, vamos a encontrar que la derivada del vector ER respecto del tiempo
va a ser igual a tener que derivar a este vector. Directamente lo podemos hacer o podemos recurrir a esto. Primero vamos a hacerlo de esta forma. Tendríamos que derivar este vector respecto del tiempo. Y eso nos daría, lo primero que nos daría sería menos teta prima por seno de teta en la división I más teta prima por coseno de teta en la división J. Y esto es igual a teta prima, o lo podemos escribir así como la derivada de teta respecto del tiempo, porque recuerden que ahora varía también el ángulo y el radio. Entonces sería derivada de teta prima, derivada de teta respecto del tiempo por e teta. Eso es directamente tomando esta parte, derivando directamente al vector E sub R. Entonces, esto lo voy a quitar, porque ahorita no lo voy a ocupar. Y pues usando esa, vamos a encontrar que la velocidad va a ser igual a R' en la dirección ER más R por teta prima en la dirección E teta. Ahora sí, ya tenemos a la velocidad descrita en términos de los vectores unitarios E teta y ER. Lo mismo podemos hacer para la aceleración. En este caso tendríamos que derivar a la velocidad respecto del tiempo y encontrar cada término. En este caso tendremos Rb' por ER más R' por la derivada de ER respecto del tiempo más R' más, aquí tendremos que derivar tres funciones, R, teta prima y E teta. Entonces tendremos que tomar primero R' por teta prima por E teta más R por la derivada respecto del tiempo de teta prima por E teta y calcular cada término. Ahora, aquí lo único que falta es ver qué pasa si nosotros derivamos al vector E teta respecto del tiempo. En ese caso vamos a encontrar que eso va a ser igual a derivar este vector. Si nosotros lo derivamos, vamos a encontrar que esto va a ser igual a menos la derivada, de nuevo, de teta respecto de t por el vector unitario ER. Estas dos son dos relaciones que se obtienen al hacer el cambio de coordenadas. Y ahora sí ya tendríamos que derivar este término de nuevo y sustituir directamente cada una de estas derivadas para dejar todo de nuevo en términos de este nuevo sistema de coordenadas. Ahora, en general esto va a ser igual a... Esto ya lo tendrían que ustedes checar. El resultado va a ser el siguiente. Va a ser que la aceleración es igual a la segunda derivada de R menos R por la primera derivada de teta al cuadrado. Todo esto en la dirección ER
más R por la segunda derivada de teta más 2 la primera derivada de teta de R por la primera derivada de teta en la dirección e teta. Ahora sí, ya. Los demás términos salen de esta parte, toda falta derivar este producto. Ahora bien, aquí lo que hemos hecho es primero tomar un punto fijo y a partir de ese punto fijo describirlo a través de las coordenadas r coseno de teta y r seno de teta tomando a r fijo. Ya que nosotros ponemos a nuestra función vectorial de esta forma, nosotros podemos calcular a estos vectores, el vector tangente y el vector normal, y tomarlos para poder introducir nuevo sistema de coordenadas. Este es el sistema de coordenadas polares, porque estamos usando a r y a teta. A x en términos de r y teta, y a y igual en términos de r y teta. Entonces, ya que nosotros construimos un nuevo sistema de coordenadas, pues lo que queremos hacer es encontrar la velocidad y la aceleración de cualquier partícula que se mueva en el plano XY, pero en términos de este nuevo sistema de coordenadas. Ya no vamos a usar a los vectores direccionales y J. Vamos a usar a los vectores direccionales E teta y ER. Entonces, aquí ya no es necesario que la partícula esté moviéndose sobre una circunferencia o haciendo un movimiento circular uniforme. No, ya con estas nuevas expresiones nosotros podemos describir a cualquier partícula que haga cualquier movimiento, no necesariamente una circunferencia, en términos de los vectores direccionales E teta y ER. Y básicamente lo que estamos haciendo es que si nosotros tenemos una partícula que se mueve sobre una trayectoria de este tipo, lo que nosotros estamos haciendo es tomar un punto de la trayectoria y ese punto describirlo en las coordenadas x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Estamos haciendo eso para cada punto de la trayectoria. Ya no necesariamente la trayectoria tiene que ser una circunferencia. Si es una circunferencia, pues esto es más fácil de ver. Por ejemplo, ¿qué le pasa en esta expresión si la velocidad, si el radio es constante? Pues este término se elimina y no nos va a quedar. Si r es constante, pues la velocidad va a ser r por teta prima por e teta. Va a ser r por teta prima en la dirección e teta. Y e teta, pues es nuestro vector r. En este caso, como está variando el ángulo, pues en este caso va a ser ahora sí nuestra velocidad angular por este vector, que el vector e teta, que en este caso sería el vector tangente unitario. Y con nosotros sabemos que en este caso, nosotros sabemos que S es igual a R teta, y si nosotros calculamos la derivada, vamos a encontrar que B es igual a R por la velocidad angular. Entonces, si nosotros despejamos a omega, vamos a encontrar que esto es igual a, que omega es igual a la velocidad entre R. Si nosotros la sustituimos aquí, esto va a ser B por T, que es lo que habíamos encontrado anteriormente. Que este es el vector, y vamos a encontrar la expresión usual para el vector tangente, que nos dice que es B entre su magnitud. Entonces, si R es constante, la velocidad se reduce al caso en que, un objeto o una partícula se mueve
o hace un movimiento circular uniforme. Y lo mismo va a pasar si nosotros tomamos al R constante en la expresión de la aceleración. En este caso, si R es constante, este término se elimina y nos va a quedar, este término se elimina porque R es constante, nos va a quedar menos R por omega cuadrada, porque recuerden que teta prima estamos tomando a teta prima. Vamos a ponerlo aquí. Teta prima va a ser igual a la velocidad angular. Entonces nos va a quedar R en la dirección ER más R, así, R por teta b' en la dirección de teta. Y esto va a ser igual a menos, aquí nos va a quedar la velocidad al cuadrado entre R por A. También sustituyendo a los vectores unitarios ER y Eθ por los vectores tangente y normal. Va a quedar este como por el vector normal más R por la segunda derivada, mejor dicho, por la derivada de B respecto del tiempo por Eθ, que Eθ es el vector tangente, y de nuevo se va a reducir la expresión de la aceleración cuando R es constante a la expresión de la aceleración que encontramos para el caso de una partícula o un objeto que se mueve o que hace un movimiento circular uniforme. En este caso, estas expresiones son más generales. Sirven para describir más movimientos, pero diferentes tipos de movimientos, ya únicamente no el circular uniforme. Puede describir movimientos de este tipo, lineales o cualquier otro movimiento, pero ahora desde el punto de vista de este sistema de coordenadas o de referencia, de este sistema de referencia, ER, Eθ. Ya no vamos a usar el sistema de coordenadas IJ o X y Y. Y lo mismo podemos hacer para el caso de 3 dimensiones. En 3 dimensiones nosotros podemos usar dos sistemas diferentes de coordenadas, las coordenadas cilíndricas o las coordenadas esféricas. Y el proceso es el mismo. En lugar de usar el sistema de coordenadas IJK, pues tendríamos que primero escribir, en el caso de esféricas, vamos a usar estos mismos dos vectores, el Eθ y el R, más un nuevo vector que sería el EZ. Y en el caso del sistema de coordenadas esféricos, tendríamos que usar un vector ER, Eθ y Φ, dependiendo de qué sistema de referencia vayamos a usar. Y lo mismo va a ser ER, Eθ y Φ, tiene que ser ya sea el vector tangente, el vector normal o incluso el vector binormal, que es Eθ cruz N. A cada uno de estos nuevos vectores direccionales se le puede asignar alguno de estos 3 vectores que ya nosotros vimos: el vector tangente, el vector normal o el vector binormal. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a continuar. Ahora, en este caso, nosotros solamente hemos trabajado con funciones vectoriales. Las funciones vectoriales que van en un intervalo i igual a coma b, subconjunto de R a R3. Esos son nuestros tipos de funciones. Funciones vectoriales que solo dependen de un parámetro. Y este tipo de funciones describen curvas en el espacio.
En el espacio describen curvas, este tipo de funciones vectoriales. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros usamos funciones vectoriales, pero que dependan ahora de dos parámetros? Por decir, el parámetro u y el parámetro b. En este caso, esta función vectorial ya no iría de un intervalo de Rn, ahora tendría que ir de ya no sería un intervalo, ahora sería un rectángulo. Y en lugar de estar contenido en R, este rectángulo estaría contenido en R2 y tendría que ir también a Rn o en este caso en particular R3. En este caso lo que nosotros hacíamos, en este primer caso, en el caso de curvas, nosotros tomábamos un intervalo A, B de R, que era el dominio de nuestra función vectorial, y a cada punto de este intervalo A, B le asociábamos un punto de la curva, la cual habita en R3, es decir, en el plano, en el espacio tridimensional. En este caso, ahora vamos a tomar en el plano XY, por así decirlo, vamos a tomar puntos, por ejemplo, la punta A, B, un punto A, B, y lo vamos a asociar a una superficie, ya no lo vamos a asociar a una curva, ahora se va a asociar a nuestra función vectorial a una superficie. Ahora supongan que esta es una superficie. Intento dibujar mejor. Ahora vamos a tomar puntos del espacio XY, o mejor dicho, del rectángulo, porque no necesariamente tiene que ser de todo el espacio. Y lo vamos a asociar a una superficie, ya no una curva. Ahora vamos a trabajar de esta forma. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Este sería el eje Y, el eje Z y el eje X. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es tomar como dominio puntos del espacio XY o del plano XY. Y en este caso, como les menciono, ahora va a ser un rectángulo. Por ejemplo, este sería AB y acá sería CD, el intervalo CD. Y tomaríamos puntos de aquí, de este conjunto, de este rectángulo, y a cada punto del rectángulo le asociaríamos un punto de la superficie. En este caso, si nosotros tenemos funciones vectoriales de un parámetro, del parámetro t, estamos construyendo curvas. Ahora, si tomamos funciones vectoriales con dos parámetros, el parámetro u y el parámetro b, ahora estamos construyendo superficies. Nosotros también ya sabemos que podemos construir una superficie a través de una función del tipo x, y, funciones que van de R2 a R. Entonces, podemos construir, y aquí nosotros sabemos que podemos construir una curva, pues usando expresiones del tipo f de x igual a y. Y este va a ser una función. Aquí es AR. Y aquí vamos a encontrar funciones de x que van de R a R.
pero la única diferencia es que esta curva que se construye de esta forma como una función de RR es que son funciones en el plano, mejor dicho, son curvas en el plano XY, no en el espacio. Para que sean en el espacio tienen que estar en términos de un parámetro t, el cual se tome de un intervalo y se le asocia un punto sobre una curva. En este caso es más sencillo. En este caso nosotros vamos a tomar puntos de este rectángulo formado por el intervalo a, b y del intervalo c, d en el eje y y en el eje x respectivamente, y a cada punto del rectángulo le vamos a asociar un punto sobre una superficie. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros tenemos una superficie. Y vamos a ver que esa superficie está determinada por una función de este tipo. Primero, nosotros tenemos una función vectorial R igual a R, que depende ahora de dos parámetros, el parámetro U y el parámetro B, ya no de un solo parámetro. Entonces, esta función vectorial nos va a ayudar a describir una superficie. Ahora, ¿qué pasa si nosotros... U y B son parámetros, entonces tienen que variar, van tomando diferentes valores, tanto U como B. Ahora, ¿qué pasa si nosotros fijamos a U igual a U0, es decir, a una constante? En este caso, nosotros vamos a tener que nuestra función vectorial va a tener el parámetro U constante. Ahora, va a ser constante igual a U sub 0. Y la que va a seguir variando es el segundo parámetro, el parámetro B. En este caso, si nosotros tomamos al parámetro U constante y dejamos que el parámetro B varíe, de nuevo vamos a tener que esta función vectorial va a representar una curva, porque únicamente va a estar variando el parámetro B, mientras que este va a ser constante. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es tomar nuestra superficie y dividirla en curvas, es decir, en curvas diferentes. Estamos partiendo o dividiendo a nuestra superficie en curvas. Por ejemplo, digamos que esta curva que va de aquí a acá es la curva en el caso en el que U vale igual a U0, y esta en el caso en el que U vale igual a U1, U igual a 2, y este caso en el que vale U igual a 3. Y las curvas que van que parece que están horizontalmente, la podemos llamar A. Y lo mismo va a pasar si nosotros tomamos ahora a la variable B o al parámetro B igual a B sub 0. En este caso vamos a tener que nuestra función vectorial va a ser igual ahora a una función de un parámetro, del parámetro U, mientras que el parámetro B va a ser igual a constante. En este caso, de nuevo, si nosotros ahora tomamos al segundo parámetro B como un parámetro constante, lo que estamos haciendo de nuevo es tomar curvas. Y vamos a decir, por ejemplo, en este caso, que estas curvas van a ser cuando B vale B0, esta cuando vale B1, y si nosotros seguimos partiendo curvas aquí, para cada valor constante, ya sea de B o de U, vamos a encontrar una curva diferente sobre nuestra superficie. Lo que estamos haciendo es como si tomáramos una hoja y la empezáramos a partir en tiritas. Lo mismo vamos a hacer, lo mismo se hace si nosotros tomamos una superficie. Podemos tomar nuestra superficie y empezar a dividirla en tiritas, y cada tirita representaría una curva para un valor fijo, ya sea del parámetro U o del parámetro B, es decir, para un valor fijo, para un valor constante del parámetro U o del parámetro B. Entonces,
Aquí de nuevo tenemos que, como ahora estas funciones vectoriales ya no dependen de un solo parámetro, tenemos, en lugar de derivar totalmente, nosotros hacíamos una derivada total cuando dependía nuestra función vectorial de un parámetro. Ahora no, como depende de dos parámetros, tenemos que empezar a derivar parcialmente. Y de nuevo, si nosotros derivamos a nuestro vector R, ahora, bueno, vamos a empezar a escribir formalmente nuestro vector. Si tenemos una función vectorial de dos parámetros, del parámetro U y del parámetro B, eso quiere decir que este va a estar dividido en componentes, dependiendo en dónde estemos trabajando, si en R3 o en R2. Supongamos que estamos trabajando en R3. Entonces esto va a tener también sus funciones componentes. Y ahora las funciones componentes también ya no van a depender de un solo parámetro, van a tener que depender del parámetro U, del parámetro B, en la dirección Y, si estamos en coordenadas cartesianas, es decir, en coordenadas XY, y su segunda componente también tendría que depender del parámetro U, del parámetro B, en la dirección J, la función componente H, en la dirección U, en la dirección K. Ahora, como nuestra función vectorial ahora depende de dos parámetros, también las funciones componentes de esta función vectorial también tienen que depender de dos parámetros. Y en lugar de derivar totalmente, ahora tenemos que derivar parcialmente. La derivada de R respecto de U y la derivada de nuestra función vectorial respecto de B. Y de nuevo, si nosotros derivamos parcialmente, lo que tenemos que hacer es derivar parcialmente cada función componente. Derivada de F, todo parcial. Cada componente la tendríamos que derivar parcialmente. Ah, no, perdón, me estoy equivocando, no es X, es U. Ah, pues vamos a usar la notación que habíamos usado anteriormente. Vamos a hacer F de X en la dirección Y a F de U. F de U en la dirección Y más G de U. Recuerden que esta notación significa derivada parcial más H de U, dirección J, y lo mismo vamos a hacer aquí. F de B en la dirección Y, G de B en la dirección Y, más H de B en la dirección K. Aquí es K. Es lo mismo, es el mismo proceso. Aquí la única diferencia es que cuando nosotros derivamos funciones vectoriales de un solo parámetro, la derivada representaba, en este caso, recuerden que en este caso, nosotros teníamos nuestra curva y si la derivábamos, pues la derivada era un vector tangente a un punto en donde realizábamos la derivada. En este caso va a ser lo mismo. La derivada parcial va a representar al vector tangente sobre un punto, pero en la dirección U o en la dirección B. Por ejemplo, nosotros estamos en este caso denotando, porque recuerden que cuando nosotros derivamos parcialmente, ¿qué significaba? Que nosotros tomábamos como constante a la otra variable. Si nosotros estamos derivando parcialmente a nuestra función vectorial respecto del parámetro U, el parámetro B se tenía que considerar constante. Y lo mismo pasaba si nosotros derivamos parcialmente a nuestra función vectorial respecto del parámetro B, teníamos que tomar al parámetro U constante. Entonces, por ejemplo, para este caso, nosotros estamos, en este caso, como se está derivando parcialmente a la función vectorial respecto de B a U, al parámetro U se tiene que considerar constante. Entonces, como U está siendo considerando constante, pues tendríamos que
considerar a esta curva de nivel, a esta curva sobre nuestra superficie dada por esta función vectorial. Tendríamos que considerar a todas estas curvas. Y en este caso, pues las curvas que tendríamos que considerar son las curvas que obtenemos cuando tomamos a b constante, es decir, a las que van de manera horizontal en esta figura. Por lo tanto, la derivada para este caso sería un vector tangente a alguna curva en el que se está considerando al parámetro b constante, es decir, vamos a ponerlo aquí. Si nosotros tomamos, por ejemplo, b1 y consideramos que esta es su curva, entonces la derivada parcial sería un vector tangente a la curva. Es decir, la derivada de r, la derivada parcial de r respecto de u. Y en el caso en que nosotros tomemos este caso, consideremos derivar parcialmente a nuestra función vectorial, pero respecto del parámetro b, nosotros estaríamos considerando a u constante. Entonces estaríamos trabajando, por ejemplo, por así decirlo, con una curva de este tipo. Y en este caso, la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto de b representaría al vector tangente sobre un punto de esta curva. Este sería la derivada de r respecto de b, un vector tangente sobre un punto en esta curva. No sé si se entienda bien lo que estoy explicando. Lo único que estamos haciendo primero es ver que una curva, mejor dicho, una función vectorial de dos parámetros representa una superficie. Y como depende de dos parámetros, ya no podemos derivar totalmente directamente. Tenemos que empezar a derivar parcialmente, hacer esto. ¿Y qué significa derivar parcialmente? Es calcular el vector tangente a alguna curva dada para algún valor fijo de una de las variables que se están dejando como fijas cuando derivamos parcialmente. Por ejemplo, aquí la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto de u significa que estamos encontrando el vector tangente sobre una curva que se encuentra sobre nuestra superficie y que está representada por algún valor constante del parámetro b. En este caso, yo puse aquí b sub 1. Y en el caso de la derivada parcial de r respecto del parámetro b, ahora estamos considerando una curva sobre nuestra superficie en la que u, el parámetro u, tiene un valor constante. Aquí, por ejemplo, u sub 0. Y estamos calculando el vector tangente sobre un punto que se encuentra sobre esta curva, que podría estar aquí. Por ejemplo, digamos que esta sería u sub 0 y esta de acá podría ser la curva b1. Entonces, la derivada parcial de r respecto de u tendría que ser un vector que se encuentra sobre esta curva y la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto de b tendría que ser un vector tangente a un punto sobre una curva que se encuentra acá. Básicamente eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta, ya sea de esto o de otra cosa que hayamos visto? Bueno, ya vimos que representa la derivada parcial de una función vectorial de dos parámetros. Representan lo mismo, vectores tangentes a una curva. ¿Qué curva? Pues una curva que esté representada para un valor fijo de alguno de los parámetros. Esto es importante porque ahora como estamos trabajando sobre superficies, si nosotros queremos encontrar un vector normal a nuestra superficie, pues ese vector lo podemos, para encontrar ese vector, primero nosotros tendríamos que encontrar
dos vectores que se encuentren sobre la superficie. Para poder describir a este vector normal a través del producto cruz de dos vectores que se encuentren sobre la superficie. Y resulta que esos dos vectores que se encuentran sobre la superficie, pues son los vectores dados por las derivadas parciales de nuestra función vectorial. Es decir, si nosotros queremos calcular un vector normal sobre una superficie dada por una función vectorial de este tipo, para una función vectorial de dos parámetros, pues lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el producto cruz de el vector tangente en la dirección de B, cruz, el vector tangente en la dirección de U. Este nos daría este vector. Este producto cruz de la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto de U cruz, la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto de B, nos da un vector tangente a nuestra superficie. Ahora, en el caso de que nosotros trabajamos en el caso de superficies, pero en términos de funciones que van de R2 a R, nosotros ya sabemos aquí cómo calcular un plano tangente. Pues lo mismo podemos hacer ahora para funciones vectoriales. Y las dos formas tienen que ser equivalentes. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejercicio. Bueno, vamos a ver un problema relacionado con esto. Supongamos que nosotros tenemos una función vectorial de dos variables, la variable u y la variable b, dada de la siguiente forma. A, que es constante, por coseno de u, por seno de b, en la dirección y, más a de nuevo, por seno de u, por seno de b, en la dirección j, más a por coseno de b en la dirección k. Y nosotros queremos encontrar un vector unitario que sea normal a la superficie cuando a es mayor que 0. Como nosotros queremos un vector unitario sobre esa superficie, esta es una superficie porque depende de dos parámetros, el parámetro u y el parámetro b. Ya con eso podemos decir que esa función vectorial representa una superficie. No sé si recuerden cuáles son el cambio de variable para coordenadas esféricas. Pues estos son, si no lo recuerdan, pues estas son el cambio de variable para coordenadas esféricas. Esto sería x, esto sería y esto sería z. Entonces aquí esta función vectorial lo que está representando es una esfera en el plano tridimensional, es decir, en el sistema de coordenadas x, y y z. Entonces esto representa una esfera. Lo que queremos es encontrar un vector normal sobre una esfera. Y para encontrarlo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las derivadas parciales de esta función vectorial respecto de u y las derivadas parciales respecto de b y encontrar el producto cruz. Entonces vamos primero a ver cuánto nos da la derivada parcial de la función vectorial respecto de u. En este caso tenemos que derivar cada componente parcialmente. En primera componente nos va a dar menos a por la derivada del coseno, eso nos da menos seno de u, multiplicada por el seno de b, en dirección y. Ahora nos va a dar a más la derivada del seno, nos da directamente el coseno. Coseno de u por el seno de b en la dirección y. Como no depende de u, pues nos va a dar 0 la derivada parcial de esta función.
Ahora tenemos que calcular la derivada parcial de nuestra función vectorial, pero ahora respecto de b. En este caso nos va a dar menos a, coseno de u no cambia nada. Tenemos que derivar el seno de b, nos va a dar un coseno de b en la dirección y. Y de nuevo tenemos que, no, aquí es positivo porque no hay ningún cambio. Y de nuevo tenemos que derivar y nos va a dar, derivar parcialmente respecto de b y nos va a dar a. El seno de u queda sin cambios, tenemos que derivar el coseno, eso nos va a dar el seno. No, tenemos que es contrario, tenemos que derivar el seno, nos va a dar el coseno de b menos a por el seno de b, porque estamos derivando el coseno de b en la dirección k. Ya encontramos nuestros dos vectores tangentes a una curva que se encuentra sobre nuestra superficie. En este caso, las curvas, como pueden ver, en este caso, ¿cómo serían las curvas que se encuentran sobre una esfera? Pues serían circunferencias, ¿no? Entonces, pues, estamos encontrando vectores tangentes sobre esas circunferencias. Ya sea sobre U o en el caso que sea B, dependiendo de qué derivemos parcialmente. Ahora, ya tenemos a nuestros vectores tangentes sobre la superficie. En particular, estos son vectores tangentes a curvas que se encuentran sobre nuestra superficie dada por esta función vectorial, pero en general nosotros podemos decir que son vectores tangentes a cualquier punto de la superficie. Profe, Sí, adelante. perdón que lo interrumpa, pero es que tenemos examen de termodinámica a las 4:30. No, sí, adelante. Sí me habían dicho. Hasta